Bueno, si os parece, seguimos ahora que ya está aquí el siguiente conferenciante. Así luego paramos un poquito a tomar un café después, ya que se nos haga un poco más. Vale. Bueno, pues, Antonio, muchas gracias. Bueno, la próxima ponencia que tenemos es Inteligencia Artificial y Justicia Penal. Cuando estábamos revisando este programa también y cuando lo estábamos organizando, existe mucha bibliografía también sobre este tema y además... ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Sí. Y cuando se estaba en las anteriores ponencias se ha puesto de relieve la trascendencia e importancia que tiene todos los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito del proceso penal. Porque además tiene como todos estos instrumentos o sistemas tienen sus ventajas, porque es importante para la policía, incluso para la investigación penal, utilizar instrumentos de este tipo, porque es más fácil pillar a los malos, pero también tiene sus inconvenientes graves, como es la afección que puede tener a la privacidad o los derechos fundamentales, que es el título de este curso. Por lo tanto, tiene esta doble vertiente. Y sobre esta cuestión, y como ya os vengo comentando anteriormente, tenemos también en este momento un ponente de lujo, y además compañero y amigo prácticamente de todos los que estamos aquí, que es Antonio del Moral, que como todos ya le conocéis, pues es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Como ya sé que soy muy pesado, me reitero, pero voy a limitarme a dar unas citas muy cortas de su currículum vitae, porque además... si a todos los ponentes hay que escucharles, Antonio del Moral tiene muchas virtudes y entre ellas es la claridad y la facilidad en este tema tan confuso, no tan confuso, pero tan novedoso que puede ser para nosotros como es la inteligencia artificial, con la claridad que se explica y expone Antonio del Moral, yo creo que podremos sacar alguna idea clara. Las estamos sacando, pero a los que somos, digamos, previos a la época informática, pues nos cuesta más. Me voy a limitar a decir que Antonio del Moral, a pesar de ser tan joven, pues es fiscal desde el año 1983, que fue el número 1 de su promoción, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha hecho numerosas publicaciones y numerosas ponencias y ha sido autor de numerosos libros, ha sido designado por el Gobierno experto formando por la elaboración de un borrador del Código Procesal Penal, ese que siempre se hace pero que no acaba nunca de salir, ¿no? Y esperemos que si sale, por lo menos si se da la instrucción a los fiscales, se haga con más garantías de algunos reglamentos o algunos borradores que se han visto. Y, como ya os digo, actualmente, desde el año 1999, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, haber accedido por la plaza por el turno número 5, que es de juristas, y creo que son de los turnos que de alguna forma externos al acceso por oposición han dado un buen resultado, y además yo creo que siempre ha sido un honor para la Sala Segunda tener acceso a tener magistrados que han provenido de la carrera fiscal, porque yo me acuerdo que cuando estudiábamos la oposición, siempre cuando se hablaba de la ciencia penal, se hablaba de muchos fiscales y sobre todo que luego ellos terminaron en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Por darte las gracias por haber aceptado esta participación, y tiene la palabra Antonio del Moral. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Nada, gracias por estar aquí. Pero te cambio la botella. Y no, ya he cogido, he cambiado el vaso, vale. Y está bien, si no ya cojo. Vale, perdona. Gracias y he llegado, y lo siento, pero es que he llegado demasiado pronto. O sea, y lo siento, ¿no? Porque esta falta de puntualidad que es nefasta. Cuando yo vi que hablaba antes Alfonso Peralta, dije, bueno, no puedo llegar ni un minuto antes, ¿no? Porque, digo, como lo oiga, me quedo mudo. O sea que no hablo nada. Ya me pasó una vez, pero yo hablaba antes y él hablaba después. Tuve que ir al psiquiatra. Dije, soy un falso, soy un mentiroso, yo no sé nada. Me paso la vida disimulando y la gente que sabe y tal, no sé cuánto, el psiquiatra me tranquilizó. Toma estas pastillas, mira, nunca vuelvas a escuchar a ese chico de que me hablas, ¿no? No vuelvas a escucharlo porque le va a pasar lo mismo y tal. Y hoy, pero yo creo que he llegado y he visto la presentación, he visto tantas cosas que he dicho, bueno, pongo un poquito total y alguna cosita me ha quedado porque ahora mismo, y creo que voy a ser capaz de superar el trauma, ¿no? Porque preventivamente me había tomado la pastilla que me dijo el psiquiatra, ¿no?
tómate esto antes por si acaso. Y entonces, porque ha sido como, o sea, que estuviese aquí Lamine Yamal, y a continuación pues viene Juanito, ¿no? Un tuercebotas del siglo XX, un tuercebotas rudo que va esto y tal, porque yo soy fijaos si soy viejo, que cuando yo aprobé la posición, fijaos, el Madrid solo llevaba 5 Champions, o sea, fijaos si hace años, ¿eh? Y el Atlético de Madrid ninguna. Yo creo que eso sigue igual, ¿no? Y entonces, además de ser viejo, pues tengo esa que intento vencer y lo consigo, y a ver si hoy esa cosa patológica, un poquito de ser como también hecho antiguo, o sea, que tengo cierta innata resistencia a las novedades, aunque las acojo, por ejemplo, una 16ª Copa, una novedad que acogería con toda facilidad, ¿no? Pero en general, los cambios, desde pequeño, sí, y mucho más cuando me hago mayor, pues, y no soy como gente como Alfonso, bendito sea Dios, ¿no? Que al revés, una curiosidad intelectual y una ganas de cualquier cosa, de meterse, de tal, y de empezar a bucear, a comprobar, a investigar, a poner mente de ingeniero. Yo soy, y me acordaba cuando venía, hace muchos años, un mes de agosto, que yo me había quedado aquí en verano, no en sala de vacaciones, porque los fiscales no teníamos sala de vacaciones, ¿no? Ni de vacaciones ni de no vacaciones, ¿no? Pero bueno, me había quedado allí, las típicas cosas, programas de verano en agosto, que no hay noticias, la televisión, tal, y entonces pues habían puesto por la calle a hacer una encuesta sobre la oveja Dolly, que estaba entonces en boga, ¿no? La oveja Dolly, que iban a clonar, qué tal, que había salido. Iban por la calle con la alcachofa y a un señor mayor, pienso que tendría mi edad, ¿no? Que va por la calle, ahí paseándose y tal, nos ponen, ¿qué opina usted de la oveja Dolly? Y dijo, indignante, me parece que eso es lo último. Eso de sacar un hombre de una oveja, me parece que hemos llegado donde no se podía, ¿no? Sí. Que refleja como un sentimiento atávico de rechazo ante todo lo nuevo, que es también lo que ahí me sale. ¡Wow! Inteligencia artificial en el proceso penal. No. Entonces, venzo esa resistencia y de todas formas yo lo que voy a dar son pues unas ideas muy básicas, ¿no? De lo que yo he pensado sobre esto, aunque también es verdad que pues, he intentado leer, pues me he visto el reglamento y cosas que no entiendo, pero no voy a entrar en todas esas cosas del Real Decreto Ley, de cómo está hasta ahí, sino en unas pinceladas generales de lo que yo pienso con 2 o 3 ideas que son las que intentan reflejar mi idea de esto, de la inteligencia artificial en el marco de la justicia penal. Son unas ideas como muy elementales, que además comienzo, esto habría que decir como... Sí, habría que comenzar como aquella vez que, esto lo he contado muchas veces porque es muy socorrido, que Camilo José Cela, que era premio Nobel nuestro, daba muchas conferencias, a veces repetía, bastantes veces repetía, incluso hubo algún escándalo porque una cosa del rey había colocado un discurso que le habían sacado. Y una vez dio una conferencia en Padrón, que era de una aldea cercana, me parece. A la semana siguiente dio otra conferencia aquí en Madrid, título distinto, pero la conferencia era la misma. Y cuando acabó la conferencia, pues en ese corrillo que se forma alrededor del ponente, que alguien que va a saludarle, que alguien que le dice, pues mi vecino estuvo una vez con un primo suyo, no sé si usted acuerda, o sea, todo el mundo, y el conferenciante, y había una señora mayor que intentaba allí acercarse y por fin se abrió paso entre el corrillo y le dijo, don Camilo, ha estado muy bien, pero me gustó más el día del estreno, porque ella había estado en Padrón y entonces... Yo también confieso que no es el día del estreno, y si alguien estuvo el día del estreno, y creo que Alfonso estuvo, pues que disculpe porque no han cambiado mucho las anécdotas. Entonces, esta es una anécdota vieja que yo le tengo creencia,
por muchas razones, pero que me sirve para ilustrar la idea que para mí está en la base. Un juez, años 50, primer destino, un pueblecito de Asturias. Llega allí y al tercer día el oficial llega, mire, que viene a verle una señora que quería hablar con su señoría y tal. Bueno, ¿y de qué es? Bueno, pues es un tema de un desahucio. Tráigame el procedimiento. Que vamos a ver, tráigame el procedimiento, a ver. Bueno, pero si esto ya tiene sentencia. Sí, señoría, pero ya quiere verle. Mira, el procedimiento sencillísimo. Ella no era la demandada, sino su marido. Llega a un procedimiento por impago de renta, en que se había dictado sentencia de desahucio y estaba pendiente de lanzamiento, que ya estaba señalado. Dice, bueno, dígale que pase. Y pasa una señora jovencita, embarazada, muy embarazada, con una niña pequeña de la mano, con churretes, tal. A ver, pase, señoría, mire. Y entonces le cuenta una historia dramática. Mi marido se fue de casa un día y no ha vuelto. No sabemos dónde está. Nosotros vivíamos de él. Claro, he dejado de pagar la renta, he hablado con los propietarios, no podemos. Y el juez dice, bueno, sí, ahora seguro que si estuviésemos en la actualidad, la anécdota sería al revés. Estaría allí el propietario diciendo, mire, es que mi hija se va a casar, tal. Bueno, el caso es que aquí estábamos en esa escena y entonces, bueno, pero no, mire, yo lo único que le pido, mire, es que estoy a punto de dar luz, me quedan semanas, lo único que le pido es saber si puede aplazar el lanzamiento para un mes más tarde. Y casi tal, y entonces yo creo que podría, porque unos primos míos me han prometido. Estupendo, no se preocupe, venga, tranquila, venga, ánimo, que vaya muy bien, tal, no sé cuánto, una suspensión. Al cabo del mes y medio, había fijado para 2 meses, por ejemplo, y al cabo del mes y medio, pues de pronto, señoría, viene... Ah, sí, tal. Entonces, pues su señoría dice, hombre, venga a agradecerme, tal... No tengo que coger regalos, esto es una cosa importante, ¿no? Aunque sea una cosa, tengo que tal, no... Tal. Entonces pasa la señora con el bebé ahí medio llorando, la otra niña cogida, tal, bueno, muchas gracias, no se preocupe, si para eso estamos, no, sí. Pero mire, es que mis primos, resulta que ahora la casa no pueden disponerla, podría ser un mes más, es que... Mira, me han dicho que en un mes que ya está listo y es que ahora no tengo dónde ir y no sabemos nada. Venga, suspensión. Y cuando faltaban unos días para la siguiente fecha fijada, pues otra vez se repite la escena. Está despidiendo 15 días, por favor, lo tengo ya apalabrado, pero tal. Y el juez ya un poco, pero dice, bueno, ya vamos a hacerla completa. Y suspende de nuevo por tercera vez el lanzamiento. Y en ese momento ya la parte ejecutante, que había mantenido un resignado estoicismo y humanitario estoicismo, y puso un recurso. Esta parte comprende los motivos humanitarios y empezaba ya con una relación de cosas. La ley dice que esto se haga sin excusa ni pretexto, que el lanzamiento se puede llevar, que no haga lugar a la suspensión más que en caso de tal. La ley dice tal, no sé cuánto. Su señoría debe de conocer que la ley, que las sentencias que están para ejecutarse, su señoría sabrá la ley. Y entonces el juez, en esa inocencia de los primeros años de función, le contestó con un auto del que luego me consta que se arrepintió toda su vida. Yo he visto el auto, lo he visto. Y el auto decía, este juzgador conoce muy bien la ley. Este juzgador conoce muy bien que la ley, y decía lo que decía la ley. Este juzgador no necesita que le recuerden que el artículo tal dice esto, porque lo tiene en sus leyes y en su memoria. Juzgador. Tampoco hace falta que le repitan que no sé cuánto. Efectivamente, la ley dice tal. Ciertamente la ley dice tal. Y acababa con un último inciso que era la argumentación. Pero por encima de la ley está el corazón. No ha lugar a estimar el recurso, tal, no sé cuánto, no sé qué.
Ya digo, que al principio se sintió como muy orgulloso. Se sintió diciendo, vamos, aquí, hace justicia, que hace esto de... Pero claro, eso enseguida corrió como la pólvora por el fuego local y de pronto pues tenía un detenido. Bueno, el fiscal solicita la prisión porque tal, no sé cuánto. Y el letrado, señoría, sabemos que el artículo 3 de la ley de delito criminal dice que en estos casos procederá a la prisión. Pero también sabemos que por encima de la ley está el corazón. Pedimos la libertad, tal, y me cago en la mano. Llegaba una vista de una tal que estaba prescrito. Sí, señoría, sabemos que la ley establece un plazo de 1 año de prisión, pero también sabemos que por encima de la ley, que para el corazón no hay plazo. Por encima de la ley está el corazón. Y ya eso se convirtió en una mantra de la jurisprudencia local y el juez lo único que le quedó es, en cuanto pudo trasladarse de destino, se cambió de destino y se olvidó de aquel pecado de juventud. ¿Esto para qué sirve? ¿Sí? ¿Por encima de la ley está el corazón? No. Todos digamos no. Ahora, en la ley también está el corazón. La anécdota es un poquito, a lo mejor, pero en la ley también está el corazón. O sea, que esos sentimientos humanos, eso tal, eso que es empatía, pena, indignación, que son parte del hombre, que no es que con eso haya que juzgar. Pero sin eso, es mi tesis, no se puede juzgar. Se hace otra cosa distinta. Es, y lo define muy bien, y perdón que haga esta referencia, pero me pareció fantástico, un texto del Papa Francisco sobre inteligencia artificial que repasa esto y llega y profundiza diciendo, bueno, esto nos obliga a pensar qué es el hombre, o sea, qué somos, porque está en juego nuestra identidad. Y habla de la sabiduría del corazón. Dice, eso no lo da una máquina, no lo da la inteligencia artificial, eso solo lo posee el Homo sapiens. Y sin eso, que él llama, me parece que está bien la frase, que tenía mucho matizar, la sabiduría del corazón, y sin eso no es un mundo distinto. Esta es más o menos la idea que pienso desarrollar, aunque, ya digo, venciendo mi sentimiento atávico innato y diciendo, la inteligencia artificial está ahí, puede aportar muchísimo, puede beneficiar mucho a la investigación penal, puede auxiliar mucho al juez, pero es importante saber coger de ella lo bueno y evitar de ella los peligros. Yo creo que mañana viene María José Rivas, que también tiene esto muy bien estudiado y señala algunos de esos peligros. Hay un texto de un catedrático que se llama Sole, que habla de catedrático administrativo de Barcelona y que en un tema sobre inteligencia artificial también un texto muy bien, acaba recordando una anécdota que debe ser apócrifa, en la que 1900, me parece que 37, así se sitúa, en la que coinciden, no más tarde, perdón, 1960 y tanto, coinciden, debe ser apócrifa, coinciden Einstein ya en Estados Unidos y Marilyn Monroe. Y Marilyn Monroe le dice a Einstein, profesor, ¿ha pensado usted que tuviésemos un hijo y que saliese con mi físico y con su inteligencia? Sería una barbaridad. Sería aquello fantástico. Y le contestó el profesor, sí, pero piense usted si sucede al revés. Sí. Ya digo. Es una duda incluso poco correcta políticamente, aunque está ahí en la revista esa. Y él lo dice para decir, mire, la inteligencia artificial, ojalá sepamos coger lo bueno y dejar lo malo, y no confundirnos. Y fascinarnos con las cosas de la inteligencia artificial que nos hacen menos justicia, que nos hacen menos humanos, y despreciar esas otras cosas que potencian muchísimo. Solo,
vuelvo a otra... Después de lo que se fue otra anécdota, una anécdota vieja también muy conocida, y que yo pensaba que era una leyenda, pero una vez contándola, al final, alguien se me acercó y me dijo, eso le pasó, me lo contó mi abuelo, que le había pasado a mi bisabuelo, un chaval joven y tal. Y entonces digo, pues hay datos de que esto es cierto. En la sala primera del Tribunal Supremo, pues un día que había 6 vistas, años 50 y pocos, medios de comunicación complicados, el abogado había venido de provincias, como decimos aquí los de Madrid, había venido de provincias con el tren expreso por la noche, nervioso por la vista, tenía el tren ya sacado, el autobús, no sé cuánto, pues los abogados se juntaban en la sala, algunos de Madrid, el resto. Y la primera vista, 10:30, se señalaba como ahora, a las 10:30, se ve que en algo aquella 10:30, 11, 11:30, 12 menos cuarto, y acaba la vista. Varios abogados, un tema enjundioso, y ya los abogados restantes nerviosos, varios, voy a perder el tren. O sea, voy a perder el tren y no tengo otro ya hasta mañana, y pasa un portavoz para hablar con el presidente diciéndole, por favor, Miguel, tenemos tal, a ver si podíamos... Y el presidente toma nota y empieza la siguiente vista y empieza recordándoles, por favor, Miguel, se nos ha alargado mucho, pedimos disculpas, tenemos varios, algunos compañeros suyos van con mucha prisa, están justos, intenten ceñirse lo máximo posible al contenido de la causa y a ser breves en sus informes. Tiene la palabra el abogado de la parte recurrente para defender su recurso. Y dijo, pido justicia. He acabado. Una gran sonrisa de los magistrados. Tiene la palabra el abogado de la parte recurrida para contestar al recurso. Y dijo, amén. Se cuenta que son los informes más breves que jamás han hecho en el Supremo y también que son los informes más elocuentes que jamás se han oído en aquellas paredes. Pido justicia. Amén. Y sirve la anécdota para decir, a la inteligencia artificial, ¿le podemos pedir justicia? Y la respuesta es, yo la tengo muy clara, no. ¿Y a los jueces humanos? ¿Les podemos pedir justicia? Mi respuesta es, sí. ¿Pero la dan? Y ahí mi respuesta es, no. No siempre. No siempre. O sea, pensar que lo justo es, si hace 4 días estaba yo con 4 colegas decidiendo si con esa reforma de la ley del sí había que bajarle a 8 años o no, dejárselo en 9, y en vez de 8, ¿y por qué no 8 y 6 meses? Y decidimos que 8, pensar que eso es lo justo es una ingenuidad. Ahora, qué importante es creerse que eso es lo justo, sin ingenuidad, pero aspirar a que sea lo justo y saber decir, no, esto es más justo que esto otro y por tanto esto es lo que pongo, aunque me puedo equivocar y aunque efectivamente pues no somos... Pero esa sensación, ese sentimiento, esa aspiración, que al final es algo que lleva a toda persona adentro, no un juez, sino cualquier persona le sale con naturalidad, sin saber derecho, sin saber nada. Esto es injusto. Con 3 años, con 3 años y medio empieza ya a decir, esto es injusto, mi hermano ha comido 2 bolas de helado y yo solo una, mamá. Es injusto, ¿no? Eso que lo tenemos y que al final luego será muy difícil decir, pero esa aspiración no te la da la máquina. La máquina a lo mejor se equivoca menos que el hombre, sin duda. También se equivoca porque el hombre al final pues, ha dejado ya algunas improntas de lo que le lleva a equivocarse, que también posiblemente ya la máquina. Pero eso incluso se puede ir reduciendo y se puede ir tal. Ahora, mi tesis es que la máquina te dice lo exacto, pero lo exacto no coincide con lo justo. Lo que dice el hombre que es justo, lo que dice el juez y tal,
tampoco posiblemente, pero se acerca más, pero tiene tiene esas componentes, esa sabiduría del corazón, que son muy difíciles de concretar, pero que se saben, ¿no? Que es no es solo, digamos, ese buen rollito que refleja la anécdota del desahucio, pero son cosas, valores, tal, que no son reducibles a un algoritmo. Y si eso lo quitamos, tendremos muchas sentencias posiblemente más igualitarias, posiblemente más exactas, posiblemente, pero en conjunto eso estará mucho más lejos de la justicia, de lo que aspiramos al pedir justicia, que lo que hacen jueces con defectos, con sesgos, con más o menos conocimientos, con tal. Eso yo lo tengo como muy... y me parece que no aumentaría la justicia. Estoy pensando en la inteligencia artificial utilizada como juez robot. Sobre lo que hay algunas experiencias y algunos experimentos en unos grados o en otros, también en nuestro entorno. Justicia civil, yo hablo de justicia penal. Creo que no hay ningún problema si hay voluntariedad. O sea, reino del principio dispositivo. Lo mismo que si dos partes dicen, bueno, estamos discutiendo si me debes 100 millones de euros o no. Podemos ir a un juzgado, podemos ir al arbitraje, podemos jugárnoslo al parchís o podemos echarlo a suertes. Si deciden echarlo a suertes, pues bendito sea Dios, son tus intereses, pues estupendo, ¿no? Y si deciden que sea un mecanismo de inteligencia artificial, como si deciden que un arbitraje, como si deciden reino del dispositivo, pues perfecto. Justicia penal no. Ahí no cabe el principio y por tanto no cabe elegir. Aquí aprovecho ya para meter una cosa porque me viene a la cabeza. Cuando hablo de juzgar, estoy hablando de decidir y de valorar. O sea, la labor de juzgar tiene esos componentes que van confluyendo todos, que es valoro la prueba, me hago una idea, son mecanismos de conocimiento y de decisión que van acompañados unos de otros y por tanto también cabría distinguir, bueno, inteligencia artificial en valorar la prueba, en que me facilite, inteligencia artificial en la decisión final. Cada cosa tiene sus matices, pero aprovecho porque lo pensaba y como lo ha mencionado también Alfonso, y sé que en algún país está en estudio y está en funcionamiento, que es el tema de inteligencia artificial para valorar eso, los testigos, el valor del testimonio, la confesión del acusado. Entonces yo, en el tema, en nosotros voy a no entrar, pero me parece que también es indispensable un elemento humano. Yo las periciales psicológicas las veo bien, me parece que ayudan, las periciales psicológicas de testimonio, pero que se están desmadrando. O sea, que dicen, mire, pericial psicológico de testimonio de un menor me vale para algunas cosas. Si me dice que es probable que fabule, sé que eso tiene bastante viso de decir, mira, tengo que tener mucho cuidado. Si me dice que posiblemente sea veraz, eso no significa gran cosa, significa que no hay datos, pero no puedo hacer dejación de mis funciones abandonándolas en el psicólogo, como relajando la conciencia y decir, bueno, ya está, la culpa no es mía, si es inocente, el psicólogo es el que ha dicho que el menor dice la verdad. El psicólogo no puede decir que el menor dice la verdad, el psicólogo puede aplicar. Y con adultos, los psicólogos serios te dicen, mire, no, eso es una estafa. O sea que, bien, pero el tema, por ejemplo, sí que parece que hay más fiabilidad científica en las pruebas de la verdad, en el polígrafo, con matices, ¿no? Con matices una vez, sí, me contaba, perdón por el excurso, me contaba mi hermana que había estado en un curso de expresión comunicativa, mi hermana es profesora, y entonces pues de expresión comunicativa, y entonces le explicaba el ponente que gestos, ¿no? Por ejemplo, alguien que pone las manos así es señal de que está diciendo la verdad. Alguien que pone las manos hacia abajo
está engañándote, vamos, como tal, no sé cuánto, ¿no? Entonces, fijaos. Entonces me decía, claro, fui al siguiente vez que salió el presidente de gobierno, no diré quién estaba, que salió el presidente de gobierno, esto es hace años, o sea que no, en televisión, y dice, era asombroso. Llegaba y empezaba así porque se ve que le habían dicho lo mismo. Pero conforme iba hablando, y en cuanto se descuida me tomaba así. Se ve que se daba cuenta y hacía así. Se moría, se descuidaba, y otra vez se moría así. Bueno, se ve que hay datos y los polígrafos y tal. Ahora, fijaos, yo eso sí que tengo muy claro que eso no se puede usar. La jurisprudencia ha dicho que no. Ha dicho que no con un argumento que me parece que no tiene mucho sentido. Ha dicho que no. Dice, no, porque eso ataca la dignidad de la persona. Dice, vamos a ver, si él consiente, o sea, usted no le puede decir, no, le voy a meter 10 años en prisión, porque si yo compruebo que lo que se está diciendo es verdad, estoy atacando su dignidad. Dice, pero Miguel, o sea, y me mete en prisión, me parece que ese no es el argumento. Pero creo que hay otro argumento de fondo, que es decir, si existe un derecho a no declararse culpable, si yo acepto por vía de principio que a un acusado se le pueden hacer con su voluntad pruebas sobre la veracidad de su declaración, me estoy cargando el derecho institucionalmente, porque el que diga que no, el que no se acoja, está ya señalado. No, yo no quiero declarar y no quiero que me hagan la prueba. Me he cargado institucionalmente el derecho. Por tanto, me parece que ahí hay que tener en cuenta en la inteligencia artificial también el esquema, el funcionamiento global del sistema, que hay metes piezas que te pueden ayudar, pero te descuartiza, te puede descuartizar parte del sistema. Entonces, mi idea es juzgar, no. Ahí no se puede prescindir nunca del elemento humano. ¿Y en qué ámbitos? Ya digo que había experiencias, ¿no? Traía hace un año así. Discutía yo, habíamos quedado a comer una profesora de procesal, catedrática, además que está en la política un tiempo, un magistrado de violencia contra la mujer, de aquí, de los alrededores de Madrid, y yo. Y él nos contaba, dice, mira, el otro día el fiscal me pidió una prisión en un delito de violencia contra la mujer y tal, porque venía con el informe de Biogen, sabéis lo que es perfectamente, ¿no? Ese sistema de inteligencia artificial que permite catalogar y clasificar los riesgos. Me venía y era riesgo extremo. Estuve viéndolo, vi las declaraciones, tal, y dije, no, libertad, no, por razones, les contaba y tal, pero por razones. Claro, el fiscal, cuando le puso un recurso inmediatamente, claro, fijaos este argumento. Finalmente, es de especial interés tener en cuenta como motivo, porque el que a su vez interesa por el fiscal esa medida tan gravosa, el hecho de que la valoración policial del riesgo recoge un riesgo extremo, limitándose el juzgador únicamente a argumentar que se trata de un algoritmo, y dejando con ello vacío de valor la inmensa y contrastada labor desempeñada en el ámbito de medición del riesgo de las víctimas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad e infravalorando la extensa labor de investigación científica que hay detrás del denominado sistema Biogen. Siendo relevante, de interés destacar que cuando por esta parte del sistema se cataloga a una víctima en riesgo extremo, ella se impone que se le impone una vigilancia durante 24 horas del día, lo que permite entender que, de no apreciarse que la integridad de la misma, se encuentra en importante riesgo. No se emplearían 3 efectivos policiales diarios durante su completa actividad laboral para su protección. Claro, dices, joder, esto es peligroso. O sea, y tuvimos una discusión con muchos matices, con muchas tal, en que él decía, mira, no, era de prisión. ¿Está bien? ¿Por qué? O sea, puedes discutir, pero ¿cómo no va a ser si hay un riesgo extremo? No, porque yo no pienso que haya un riesgo extremo, porque eso y tal, se puede equivocar.
el juez. ¿Sí? Y como con esto se haya equivocado, qué tremendo, claro, porque esto al final no deja de... Dice, hombre, es que ayuda. Sí, ayuda, pero pero constriñe la libertad del juez, o sea, constriñe la independencia del juez y crea un juez defensivo, un juez que está pensando no en las personas sobre las que está resolviendo, sino está pensando en él, en qué es lo más seguro para él. Y eso también es una justicia mala, o sea, es una justicia que no me gusta. Por eso hay que tener, es muy conocido en Estados Unidos, pues eso, los programas con el caso Loomis, es un viejo caso del negro que cuando le van a dar libertad condicional la máquina dice, mire, no, el riesgo de reincidencia es muy alto porque vive en este barrio, es de color, es tal, es no sé cuánto, y el juez se ampara en eso para decir no hay libertad condicional. Se recurre y hay todo de eso. Una vez estábamos en una mesa, y eso me parece que también con esas expresiones, que a lo mejor yo no sé reflejar, pero que me parece que están muy bien expresadas en esa sabiduría del corazón, eso que la máquina no puede tener. O sea, puede tener experiencia, puede tener datos, puede tener tal, pero esos otros componentes humanos, lo que reflejaba muy bien. Estaba yo una vez en Barcelona, hace un año y medio, en una mesa redonda, en el Colegio de Abogados, aunque no era de esto el tema, pero salió en el debate inteligencia artificial. Y entonces, pues yo di mi opinión, tal, no sé cuánto, con el tema de la prisión y de Biogen. Y Javier Melero, que estaba en la mesa, Javier Melero es un abogado muy bueno. Tuvimos tiempo de compartir muchas sesiones de juicio en el tema del proceso. Y entonces Javier Melero, que tiene mucha chispa y es inteligente, dijo, mire, yo esto no lo tengo muy pensado, pero yo sí tengo una cosa clara. Si a mí me meten en prisión, prefiero que sea un juez al que le pueda llamar cabrón e hijo de puta y no una máquina que además me tengo que quedar callado y me tengo... Es una forma, bueno, es una... Pero detrás de ella hay algo que se intuye de real. Entonces, ¿inteligencia artificial y justicia penal olvidada? No. O sea, la inteligencia artificial puede ser muy útil en la justicia penal. En primer lugar, en todos los temas de investigación. Y ahí la única precaución que hay que tener es los derechos fundamentales. ¿Los derechos fundamentales es que cambian los derechos fundamentales? No. O sea, los derechos fundamentales, la dignidad de la persona, me parece que la nuestra es la misma que la del hombre de Neandertal, ¿no? O sea, que tenemos la misma dignidad. Otra cosa es que a veces por un lado, que ha ido aumentando la sensibilidad, el captar las exigencias de esa dignidad, y por otro lado, que a veces se hace más vulnerable, más capaz de ser sometida. Ahora, creo que los derechos fundamentales son unos cuantos que están en la Constitución, no son muchos. Lo que pasa es que sí, ante las medidas o las posibilidades de ataque que surgen, pues se van fortaleciendo e incluso aspectos de un derecho fundamental van cogiendo autonomía, se van emancipando y adquieren el rango, aunque tienen que ver, pues adquieren el rango de un derecho fundamental porque tiene otros mecanismos especiales de protección. Por ejemplo, secreto de las comunicaciones es intimidad. Si no hubiese secreto, todo sería intimidad, pero dice, hombre, secreto de la comunicación, ¿por qué sea? Dice, hombre, porque como son tan vulnerables, como las comunicaciones telemáticas, las comunicaciones escritas en que alguien se despoja del mensaje, pues eso hay que protegerlo más, porque son más, y por tanto creo un derecho al secreto de las comunicaciones que tiene mucho que ver con la intimidad, pero que necesita más protección. La inteligencia artificial lo que hace es que ante derechos clásicos, incluso algunos de nueva generación, como la autodeterminación informativa, que también tiene que ver con el ámbito de privacidad, ¿no? Es que lo que significa es que con la acumulación de datos me pueden retratar y me pueden... Pues esos derechos, algunos de nueva generación, autodeterminación informativa y tal, están más expuestos a los mecanismos de inteligencia artificial y, por tanto, hay que crear
fórmulas, respetos como la del reglamento, como la de las leyes y tal, pues para esos métodos de investigación que pueden ser útiles y tal, pues ponerle esos ciertos límites que dicen, no, no me compensa este método de investigación que va a ser tan eficaz, no me compensa porque estoy sacrificando hasta un término no tolerable derechos fundamentales. Eso ha hecho, por ejemplo, que surja el derecho al entorno virtual, que ya puede decirse que tiene autonomía, no es lo mismo esto que esto. No es lo mismo. Aquí hay datos de intimidad, pero esto me lo coge la policía y podrá aquí ver, pues ahí va, otra vez que no ha cumplido el propósito de este año. Vamos, pues ya van 4 meses y todavía el propósito del fin de año y tal, no sé cuánto. Y, hombre, es una cosa bastante intimidad, pero no tiene nada que ver con esto. Son dos derechos, ya se han convertido con unas raíces comunes, pero en dos derechos distintos. Esto es intimidad pura y dura, sin protección especial, con alguna tal, y esto es derecho al entorno virtual, que tiene ya necesidad de que un juez autorice. Bien, pues eso hace que al hilo del desarrollo de la inteligencia artificial, pues tengamos que pensar qué estoy dispuesto a ceder y en qué condiciones y con qué garantías para no poner en manos del Estado unas herramientas muy peligrosas para salvaguardar las libertades individuales. Eso es un tema. Aquí ya digo que está todo el problema de la de los mecanismos de fiabilidad, que ahí yo no tengo las cosas. Sí tengo clarísimo que al acusado no se le puede someter en ningún caso a mecanismos de inteligencia artificial para graduar la verosimilitud de su exculpación, ni con consentimiento ni sin consentimiento. En el caso de testigos, tengo mis dudas porque ahí necesitaría saber cuánto, y creo que no está, cuánto puede llegar a auxiliar. Me faltan conocimientos. De momento soy bastante escéptico. Hay un plano que es fantástico, que es estupendo, que es el de la agilización procesal. Ahí la inteligencia artificial, puertas abiertas, o sea, esos volúmenes de 20 cajas, ahora yo paso todos los días, cuando paso por mi despacho, está allí el despacho de Eduardo Porres, que tiene un montón de cajas de un asunto que vino de Madrid, pero vamos, que se te viene, que es el llamado papel cero, ¿no? Tiene un expediente digital que tiene, pues, no sé cuántas cajas, vamos, que tiene 200 tomos el expediente digital, ¿no? Sí. Y entonces, a veces dice, pues esto es inmanejable, ¿sí? Pero hay sistemas de búsqueda que estamos en mantillas, o sea, que ahora cuando nos vienen los expedientes integrados, que sale todo del revés, vas buscando, vas tal, no sé cuánto, y de pronto ya cuando está llegando aquí está, ¡pum!, se han saltado eso al escanear, ¿no? O sea, eso es típico, ¿no? Sí, o en el vídeo, ¿no? Eso es tremendo. En el vídeo dice, ya está el testigo, ya viene una pregunta, ¡pum!, se acaba el vídeo, empieza el siguiente y falta eso, justo lo que estaba buscando, ¿no? Eso es tremendo. Pero eso, si funcionase bien, si funcionase como en Hacienda, o la mitad como en Hacienda, fantástico. O sea, que tú tecleas, a ver qué ha dicho este, trata, y te salen inmediatamente las cosas. Ahí es fantástico. En muchos temas de investigación, de cruce de datos con esos mecanismos, fantástico. Un ejemplo de decisiones protocolizadas. Eso, la reforma del Real Decreto Ley, quizás haya pasado en algún punto, pero en otros dice, pues, estupendo, alertas, todo esto facilita muchísimo. Por ejemplo, ahí echáis a la imaginación, en la investigación de pornografía infantil hay ciberagentes que se mete, que entra con un Nike falso y se pone ahí a buscar para intentar buscar, para tal. ¿Habéis visto qué película es esta? La película esta de, no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, da igual, una película muy buena que ha triunfado mucho, de un tipo que se dedica a buscar a gente que secuestraba chicos, no me voy a acordar, luego me acordaré del actor. Pues gente, ahí resulta que esos agentes que se prestan a eso
tiene luego una factura psicológica gorda. Y eso ha provocado, me parece que en Holanda, que hayan creado un ciberagente de inteligencia artificial que se asoma a la red, que va chateando, que va comprobando y que va descubriendo pues, focos donde se distribuye pornografía infantil. Una cosa estupenda. El año pasado estuve yo en Perú y en Chile tenía la Fiscalía de Protección de Menores pues, para temas de pornografía, también tenía un sistema de inteligencia artificial que tenían miles de denuncias pues cada semana y con un sistema que habían creado les filtraba con unos datos que habían dado aquellas que tenían visos de salir, de que la investigación funcionase y por tanto ese trabajo previo de decir, bueno, no podemos llegar a todo, vamos a elegir lo que sea más eficaz, pues se lo hacían ellos. En todo eso tienen sus ventajas, hay que prever algún peligro en algunos casos y, por ejemplo, a mí me parece que en nuestro derecho de justicia hay ahora mismo una cosa de inteligencia artificial que funciona fantástica, que es la máquina 988, que es la acumulación de condenas del artículo. Todavía no está extendida, tengo que hablar con el Ministerio para ver si la implantan ya, porque ya ha pasado el periodo piloto. Es, para los que no estáis en penal, la cuestión de las penas, cuando hay muchas penas en datos tal, hay que hacer una operación de acumulación que es a veces tremendamente complicada. A veces tienes que saber horas, cuando viene un perla que tiene pues 32 condenas y que además han ido saltando y tal y no sé cuánto, tienes que agruparlas de forma que no haya nunca una condena posterior a la sentencia que han dictado, pero tienes que hacer combinaciones para hacer el tipo de la máxima, tal, no sé cuánto, algo que yo a veces me he pasado tardes. Y a mí aquí yo, de principio de fiscal, a los 3 o 4 años me fascinó, porque decías, ahí va, esto es mágico. A veces cogías 32 años, pum, y salían 4. Esto es fantástico. Y cogías 17 y decías 15, dice. Y cogías 9 y decías 9. Y tal, y entonces era una cosa que me fascinaba y luego descubrí la Organización Mundial de la Salud tiene un estudio hecho demostrando que los jueces que hacen acumulaciones de condena tienen menos riesgo de padecer Alzheimer que los jueces que no lo hacen, ¿no? O sea, es una cosa muy entretenida, ¿no? Y a veces te pasas horas. Pues eso, hay una máquina que la puso en marcha Manolo Dorn cuando fue secretario de Estado, trabajamos varios en esa, le pusimos tal, dimos los criterios jurisprudenciales, la máquina avisa, dice, mire, esto se va a hacer con estos criterios, si usted quiere cambiar el criterio, cámbielo o úsela, pero que sepa que tiene que cambiar esto. Y cuando hay cosas dudosas, te alerta. Ojo, pena suspendida. ¿Usted es partidario de que las penas suspendidas se incluyan? Pues incluya. ¿Usted no es partidario? Pues no lo incluya. Ya vendrá luego el Supremo, quien sea, a corregir, ¿no? Y eso te hace operaciones que a veces tardas 3 y 4 horas en hacerlas y te equivocas, ¡pum! En 2 segundos la máquina, ¡pam!, te ha dado el resultado. Un sistema de cálculo que es genial. Acabo, porque ya va siendo tarde, y acabo pues para darle un poquito de tono ya erudito y tal, disimulando en esto, con unos versos de Helios, en la obra teatral de Rock. No voy a disimular haciendo como que he leído la obra teatral, porque no la he leído, sino que lo cojo de algún sitio. ¿Dónde está la sabiduría? Dice en esa obra, que se nos ha ido en conocimiento. ¿Dónde está el conocimiento? Que se nos ha ido en información. La inteligencia artificial nos puede aportar mucha información, nos puede aportar mucho conocimiento. Pero si eso no lo traducimos en sabiduría, habremos perdido mucho. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Yo ya sabía que iba a ser ameno y además
Hemos tenido antes una intervención, una ponencia de Alfonso técnicamente muy buena, hemos tenido otras anteriores, pero Antonio del Moral también ha puesto, pues yo creo que unas ideas generales que nos venían muy bien a todos, porque la inteligencia artificial, como se está hablando, tiene muchas cosas positivas, tiene muchas cosas negativas, y a los seres humanos a veces nos da un poco de yuyu, ¿no? Entonces, pero bueno, Antonio yo creo que no ha defraudado en lo que yo comentaba. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención? Sí, perdona. Hola. ¿Quieres? Soy periodista de la agencia EFE. Era por preguntar si lo de la inteligencia artificial, es que no lo había entendido muy bien, si puede ayudar en el tema del papeleo. Sí. Sí, eso muchísimo. Sí. Aunque ahora mismo ayudar en el tema del papeleo de un juzgado es una cosa muy fácil, o sea, cualquier cosa que hagas ayuda, ¿no? O sea, que eso es tremendamente, está al alcance de cualquier fortuna, ¿no? De cualquier ministro, por todo que sea, si hace algo, vamos, ya mejora. Pero la inteligencia artificial hay muchísimo, o sea, en lo que es búsqueda de información, en relacionar expedientes, en ver las declaraciones de una persona y que te busque y que te ponga en un papel todas las cosas que ha declarado esa persona en ese procedimiento. Muchísimo. Eso ahorra mucho tiempo de juez y hace que ese tiempo de juez lo pueda invertir en resolver más asuntos y en meter más profundidad en los que resuelve. Y otra cosa, Sí. que no había entendido lo de las declaraciones. O sea, ¿crees que la inteligencia artificial no se debería utilizar entonces para comprobar la veracidad de la declaración del acusado, pero que igual sí se podría utilizar en los testigos? Sí, es distinto. O sea, en el acusado yo tengo claro que no, aunque me demostrasen que, dicen, mire, este sistema no falla. Te dice si el testigo que es inocente te está diciendo la verdad o no. Y puede usted fiarse, porque tenemos pruebas científicas, porque tal. O incluso aunque te dice, tenemos un 99% y tenga usted en cuenta de un 1% de error. Yo creo que ahí hay que hacer una opción fundamental, que ya está hecha por la Constitución. A lo mejor hay que cambiar la Constitución, pienso que no en eso. Que es, la Constitución dice, un derecho fundamental es el derecho a no confesarse culpable. Ese derecho fundamental, que es institucional, que es de todos, si tú admites que algunos digan, yo quiero someterme a este sistema, automáticamente le estás negando el derecho, de facto, le estás negando ese derecho a no declararse culpable a todos los demás, porque la deducción es muy fácil. Quien dice que es inocente y lo es, se somete a la máquina. Quien dice que es inocente y no lo es, y no se somete a la máquina, es que no lo es. Y entonces dice, ¿estoy dispuesto a pagar ese precio? Yo no. Y hoy por hoy me parece que la Constitución lo impide. Cuando se trata de testigos, de fiables, ahí, así a bote pronto, me surge el sentimiento de decir, me parece que la veracidad de una declaración es una cosa mucho más compleja, que los peores testigos no son los que mienten, sino los que no dicen la verdad sin saber que no dicen la verdad. Eso es lo peor. O sea, que todos tendemos a deformar la realidad y tal, y decía Caneluti, decía aquello de decir, mira, la prueba más clara de que la justicia humana es muy falible y es muy imperfecta es que gran parte de las decisiones han de construirse sobre prueba testifical. Y es un valor común que si tú cuentas aquí pasa una cosa, hay una pelea y tal, pues cada uno luego, después de unos días, contará una cosa distinta. Y a lo mejor ninguno está mintiendo. Entonces, por eso, también me resisto a intentar eso, encasillarlo en unas reglas algorítmicas que te digan, este miente, este no miente. Todos dicen, y por tanto ahí, aunque ahí no hay ese problema institucional de que hablaba antes, ¿no? Bueno. Sí. Javier. Hola. Sí, soy Javier. Lo ves muy claro, pero no lo veo tan claro la aceptación al derecho a no declarar contra sí mismo. Es decir, si depende de la voluntad de alguien declarar o no declarar, es lo mismo que hacía, pues que no declara porque es culpable. Siempre podría haber esa tendencia. Es decir, alguien que quiere declarar y quiere
corroborar su declaración con un informe técnico, ¿por qué se le admite? Es decir, no acabo de verlo. Lo que venía afectado no es el derecho a no declararse culpable o declarar o no declarar, sino el derecho a no conformar tu propia condena. Nemo tenetur se hizo un acusar, es decir, que el Estado no te pueda obligar a aportar los elementos probatorios para condenar. Entonces, si no es el Estado el que te obliga, si no es una entidad estatal que te obliga a aportar los elementos de tu propia condena, ¿por qué dentro del amplio espectro de tu derecho de defensa no se te puede permitir que aportes? Si aportas, por ejemplo, un informe pericial sobre que eres muy veraz, pues tendrá el valor que quiera tener, pero lo podrás aportar. Es decir, que no creo que se afecte de manera tan sustancial el derecho a no declarar contra en mi opinión. Sí. No, yo estoy de acuerdo, sí. Lo digo porque la declaración es una cosa y las pruebas técnicas Sí, es otra. sí. Cuando te extraen ADN y lo haces voluntariamente o en virtud de una resolución judicial, tampoco se afecta el derecho a no declarar contra ti. No, si yo estoy de acuerdo en que el derecho de esa persona a no declarar no se atenta. Eso estoy de acuerdo. Y me parece que el hecho de que la jurisprudencia ponga el acento en eso, me parece que eso es una explicación que no se entiende. Dice, no, yo no estoy diciendo, no, el derecho, si una persona libremente quiere someterse a eso, pues efectivamente, perfecto, no le voy a imponer su derecho a no declarar a la fuerza. Dice, no, mi derecho es a no declarar si no quiero, pero si quiero y declarar además con todas las pruebas. Lo que digo es que nos cargaríamos, a lo mejor hay que eso, pero nos cargaríamos la garantía institucional. Cuando reconozco el derecho a no declarar, estoy reconociendo el derecho de cualquiera a decir, mira, yo no declaro y no me va a pasar nada malo. Yo miento y no me va a pasar nada malo. Y no me van a condenar por no declarar, sino me van a condenar porque hay otras pruebas. Ahora, en el momento en que yo ya emparejo institucionalmente eso con la prueba técnica, de facto a ese no le estoy afectando, pero institucionalmente ese derecho ha dejado de existir. O sea, vamos, formalmente existe, no le obliga a nadie a declarar, pero de facto todos dirán, me han pillado, sí, pero no tiene que confesarte culpable, no, pero como tú digas, no quiero prueba, sí, es esa la... Sí. Sí, no, lo entiendo perfectamente, pero claro, la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el silencio y las explicaciones inveraces se pueden valorar como elemento de corroboración de la prueba. Claro, Sí. está en la jurisprudencia desde la doctrina de la sentencia contra Reino Unido. Entonces, quiero decir, Sí. Pero es como si dijese, mira, el acusado puede prestar juramento si quiere, no es obligatorio. Si presta juramento y miente, le proceso como en Estados Unidos. Y entonces tú dices, mire, el derecho a no declararse está respetado, porque usted si no quiere, no preste juramento. Pero claro, cuando llega un acusado y dice, juro, tal, no sé cuánto, soy inocente, y llega el siguiente, y usted jura, no. Bueno, le respetamos su derecho a no declarar. Dice, hombre, pero la garantía institucionalmente se ha quedado muy, muy devaluada. Juan Mejía, sí. Bueno, todo. Dale. Hola. Bueno, primero, darte las gracias por la claridad que siempre tienes, es una maravilla. Yo estoy en civil, soy Juan Mejías, estoy en civil. Ya hace mucho que no estoy en penal, pero sí que he tenido alguna vez algún caso, se me recuerda el tema de las alcoholemias, por ejemplo. Y declarar es hablar. Por eso yo comparto lo que dice mi amigo Javier. Yo no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Y además, cuando dices, hombre, si uno jura y otro no jura, pero es que además no sabemos por qué no jura. A lo mejor no jura porque no le da la gana. O sea, no hay por qué presuponer que si no jura es que está aceptando que es culpable. Esa es mi opinión, es una opinión que yo tengo. Pero insisto en que someterse, por ejemplo, yo creo que la inteligencia artificial es un instrumento, es como un cuchillo. Un cuchillo es bueno o es malo, depende. Si es para pelar una manzana es bueno, si es para matar a otro es malo. Es una herramienta, un instrumento. Y tú has dicho muy bien y has puesto el ejemplo perfecto, como siempre, del corazón.
Yo ayer lo comenté también. ¿Qué es lo que no tiene la inteligencia artificial? Sentimientos, emociones. Por eso, la labor de juzgar siempre será una labor humana, que podremos servirnos, utilizar herramientas. También estaba la calculadora, antes nuestros bisabuelos no la utilizaban. ¿Eso es inteligencia artificial? No. La calculadora ya se inventó hace mucho tiempo. Era útil, sí, porque podía sumar, que es un instrumento. ¿La calculadora resuelve cosas? No, resuelves tú. Así que yo, con el tema ese que tú dices que yo no lo veo tan claro. ¿Por qué? Porque declarar es hablar. Y si tú sometes reconocimiento facial, si sudas, si no sudas, si pones una cara, eso no es hablar. Y lo que dice la Constitución es declarar, parece el diccionario y pone hablar. Y si fuese así, no se podría poner el tema de la alcoholemia, que no es hablar, es otra cosa. Es mi opinión, que yo seguramente me habré equivocado. Sí. No, yo aquí lo que pediría, no sé si es posible, es acogerme a mi derecho a no contestar. Sí, no, porque me parece que las dos posiciones están muy claras. Están claras, y efectivamente, hay matices y hay... Sí. Bueno, ¿alguna...? Ahí hay una pregunta. Perdón, sí. Nada, muy rápido, que entiendo que ya ha pasado ahora. Gracias por hacernos pensar en un mundo que rápido va todo, ¿no? y va bien a veces parar. Pero al hilo de lo que comentabas de Diogen, yo encuentro peligrosísimo que un juez pueda trasladar un resultado de una herramienta como Diogen a sus resoluciones judiciales, ni para bien ni para mal, porque este juez no sabe que hay detrás de Diogen. O sea, claro, el fiscal te da sus razones para decir esa persona necesita una orden de protección. ¿Por qué? Porque eso pues claro, detrás de Diogen, ¿qué hay? Es que eso yo creo que tendría que ser algo que quedara estrictamente pues en el ámbito policial para medidas de protección a la víctima, etcétera. Pero es que me parece terrible y sé que es generalizado el uso de este tipo de resultados en las resoluciones judiciales, y aún más terrible que los abogados no lo cuestionan. O sea, yo no he recibido ningún recurso nunca, y ahora ya no lo hago porque estudié el tema, pero antes igual ponía. Y además, a mayor abundamiento el riesgo policial es bajo. Claro, pero es que eso es tremendo, porque pues una falta de transparencia horrorosa, y porque les cambie en Cataluña en el tema de las prisiones pasa igual. Y trabajadores sociales que me han dicho, negaré haberlo dicho, pero me han dicho que sí, puede manipular al sistema, porque seguro que tú les dices al sistema, te da un riesgo u otro en función de lo que tú, que eres humano, has visto, que el sistema me lo va a sacar a la calle, entre comillas, y yo veo que si sale a la calle, pues, en fin, eso yo creo que como jueces tenemos que tener muchísimo cuidado, Sí. muchísimo cuidado. Amén. ¿Alguien quiere alguna pregunta, intervención más? Bueno, creo que en el programa ahora tenemos media hora para tomar un café. Luego a las 12:30 tenemos una conferencia de Clara Ruiz Pérez, que es la ejecutiva que va a venir por parte de la Telefónica, que ya está por aquí, y seguramente también será interesante lo que nos explique desde la empresa privada. Muchas gracias a todos por asistir y os espero a las 12:30. Y por supuesto, muchas gracias a Antonio del Moral, que lo ha hecho maravillosamente. A ver si se me va a olvidar el mejor. Muy bien.